predicciones mundiales cumplidas en junio de 2023. Desaparición del submarino Titan deja 5 personas fallecidas. Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, directivo ejecutivo de Ocean Gate que piloteaba el submarino extraviado que hacía una expedición hacia los restos del Titanic, es descendiente de una pareja de magnates que fallecieron en ese mismo crucero. Según un artículo publicado por el New York Times, Wendy Rush es tataranieta del magnate minorista Isidor Strauss y su esposa Ida. Mucho cuidado a las embarcaciones porque el mar Atlántico, creo que es, o el Pacífico, en cualquiera de estos dos mares, océanos, que diga, puede haber un accidente, porque acá esas cartas me indican un accidente. Veo una noticia que va a causar confusión a nivel mundial durante el mes de junio. Y veo también acá en Estados Unidos, van a querer desaparecer a alguien porque hay alguien que sabe la verdad y lo van a silenciar. Por eso van a estar como que con algunas cosas de la farándula, de los espectáculos. Sí, pero veo acá que desaparecen a alguien. Fallece icónica actriz y cantante española Carmen Sevilla. Años de que me llamaban la novia de España, sí. Prefiero con sonrisa. Esa sonrisa, su gracia cantando y bailando, su espontaneidad hicieron de Carmen Sevilla una de las actrices más queridas durante años. Había empezado en el espectáculo acompañando al baile a Estrellita de Castro, para la que su padre escribía canciones. Y veo que el luto también de una mujer. Un luto para una mujer mayor. Enfrentamientos con policías en Francia. 150 personas detenidas en Francia en nuevos disturbios por el asesinato de un joven de 17 años a manos de un policía el pasado martes en Nanterre, cerca de París. El miércoles por la noche se desplegaron miles de efectivos de las fuerzas de seguridad ante el temor de que se produjeran más protestas violentas. El adolescente, de nombre Nael, recibió un disparo cuando se marchaba en su vehículo durante un control policial de tráfico. El incidente ha reavivado el debate en Francia sobre las tácticas policiales en un contexto en el que los grupos de derechos humanos llevan tiempo criticando la mano dura con la que se trata a la población de bajos ingresos, especialmente a las minorías étnicas. Me está diciendo, se tiñe de sangre Europa. Algo va a pasar acá, hay algo fuerte que viene para Europa, porque veo luto. Veo protestas, como les dije, protestas en Europa. Sobre todo me preocupa Francia. Fraude en elecciones de Guatemala. A Guatemala porque allí la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender la oficialización de resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio. La orden obliga a repetir las audiencias de revisión de escrutinio de votos, lo que ha llevado a protestas por parte de los simpatizantes de los partidos ganadores. Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del movimiento Semilla, ambos socialdemócratas, fueron los candidatos más votados. ¿Qué viene para Guatemala? Mucho cuidado en las votaciones, Por ahí va a haber alguna mano traviesa. Veo fraude o traición aquí en las votaciones. Va a estar como que un poco peleado también, mira. Veo dos candidatos como que haciéndose la competencia en las votaciones. Ley aprueba comercialización de carne de laboratorio en Estados Unidos. Estados Unidos aprueba la venta de pollo cultivado en laboratorios. Dos empresas californianas, Upside Foods y Good Meat, comenzarán a comercializar en los restaurantes de todo el país con carne creada a partir de células animales. Con el tiempo, este producto también estará en los estantes de los supermercados. Va a haber peleas, como que disputas dentro del gobierno de Estados Unidos aquí. Creo que es por esto que les dije al comienzo que veo como que leyes, pero son leyes así como que para confundir a las personas allí en Estados Unidos. Protestas de migrantes en Florida contra ley anti-inmigrante. Es el grito de miles que se reunieron hoy en el ayuntamiento de Homestead. En contra de estas leyes anti-inmigrantes y racistas. Y si no hay inmigrantes, no sé, ¿quién va a recoger los tomates? De Santi no va a ser. Unidos como comunidad. Movimiento, mucha restricción, me sale esa carta del día de espadas invertido. Sufrimiento, acá veo como que sufrimiento de inmigrantes, o sea, puede ser que algunos sí lleguen, pero la van a pasar mal. Me sale acá en las cartas. Mira, sufrimiento. Es que acá no se está haciendo, veo una traición, no está siendo sincero el gobierno de Estados Unidos con lo que quiere hacer. No.
no va a ser algo definitivo. Veo como que festejo antes de tiempo, una celebración antes de tiempo por un cambio que si bien parece algo justo, pero luego se puede tornar en contra. ¿Por qué? Porque sale la carta de el 2 de espadas. Veo una ley, algo que van a sacar el gobierno de Estados Unidos, es una trampa. Veo acá algo engañoso, algo que va a engañar a mucha gente, a muchas personas. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard abandonan sus cargos en el actual gobierno de México. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que va ganando como prospecto a candidato de la presidencia de México. Entre risas, opinó sobre la decisión de la jefa de gobierno de no renunciar a su cargo hasta que se realice la encuesta de Morena. Por otra parte, Claudia Sheinbaum dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas. Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncia? Sheinbaum anuncia que dejará su cargo como jefa de gobierno el viernes 16 de junio. Alguien se marcha del gobierno de México, debe ser algún ministro, alguien que pertenece al gobierno. El actual presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, abandonará su cargo a finales de 2023. Président de la Confédération Suisse. Ce rôle qu'il connaît bien, c'est la dernière fois qu'il l'endossera, ainsi que toutes ses fonctions gouvernementales. Il l'a annoncé aujourd'hui. C'est le moment, aujourd'hui le bon moment pour faire ce pas. Una renuncia aquí. Una renuncia. No sé si es de un presidente o de alguien que conforma el gobierno, pero veo acá una renuncia que va a dar que hablar en Europa. Incrementa la tensión por protestas en Francia. Destrozos, estos verdaderos enfrentamientos de una parte de la población, en su gran mayoría de origen migrante, principalmente argelinos, marroquíes y de otros países, y las fuerzas policiales van miles de detenidos en estos días. Los 800 fueron solo anoche, el día anterior 1.300, 800... ¿Anoche hubo 800 detenidos? ¿Anoche claro, nada más? Por día son los números que estamos tirando, Leo. Y mucho cuidado en Francia, las protestas se tornan más fuertes.